Hoy os traemos el resumen de la película La Sociedad de la Nieve. Esta es una película dramática española de 2023, dirigida y escrita por J. A. Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Bierzi, que a su vez se basa en el documental homónimo de Gonzalo Arijón, que relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. La Sociedad de la Nieve es la primera adaptación que utiliza los nombres reales de todos los pasajeros fallecidos y narra la verdadera historia de un grupo de jugadores de rugby uruguayos que, junto con sus amigos y familiares, se embarcan en un vuelo charter. Desafortunadamente, el avión se estrella en la cordillera de los Andes, dejando a los supervivientes en una lucha desesperada por la vida en medio de las condiciones extremas de la montaña. La película se divide en 4 partes, que corresponden a las 4 estaciones del año en el hemisferio sur: primavera, verano, otoño e invierno. Cada parte muestra los desafíos, las decisiones y las emociones de los supervivientes, que se enfrentan a la muerte, el hambre, el frío, las heridas, las avalanchas, los conflictos internos y la esperanza de ser rescatados. La primera parte, la primavera, comienza con el despegue del avión desde Montevideo el 12 de octubre de 1972, y presenta a los personajes principales, sus vínculos familiares y amistosos, y sus expectativas por el viaje. Solo 29 de los 45 pasajeros sobreviven al impacto, entre ellos Numa Turcati. El avión hace una escala en Mendoza, Argentina, donde se retrasa por el mal tiempo. Al día siguiente, el avión intenta cruzar los Andes, pero se estrella en un glaciar, partiéndose en 2. La película empieza con la narración de Numa Turcati, que está protagonizada por Encho Bogrinchik, uno de los pasajeros del vuelo 571. Numa cuenta que es un estudiante de Derecho de 24 años, fue al viaje a Chile por invitación de su mejor amigo, Pancho Delgado. Convence a Numa para que hagan el viaje antes de que vuelva a estudiar y no puedan verse. Numa no jugaba al rugby, sino al fútbol, y apenas conocía al resto de los pasajeros. Nando Parrado lo protagoniza Agustín Pardella. Es un estudiante y jugador de rugby de 22 años. Viajó junto a su madre, su hermana y sus amigos íntimos, Panchito Abal y Guido Magri. Tras el accidente, quedó inconsciente por 3 días a causa de una fuerte conmoción cerebral. Su hermana Susana Parrado, de 20 años. Estuvo gravemente herida tras el accidente y murió horas antes de la declaración del fin de la búsqueda del avión. Felipe Ramusio como Diego Storm. Estudiante de medicina de 20 años. Sobrevivió al siniestro y, horas después, vio que Nando Parrado estaba vivo y sugirió moverlo a un lugar menos frío, salvando su vida. Tras el accidente, los sobrevivientes se dieron cuenta de que tenían una pequeña radio a batería entre los restos del avión. Roy Harley, estudiante de ingeniería, fue el encargado de arreglarla. La radio era la única fuente de noticias y comunicación con el exterior para los sobrevivientes, y se convirtió en su conexión con el resto del mundo. Sin embargo, las baterías de la radio se agotaron rápidamente, y no había forma de recargarlas en la remota ubicación de los Andes. En un esfuerzo por mantener la radio funcionando y buscar ayuda, los sobrevivientes desmontaron la radio y examinaron sus componentes. Descubrieron que las baterías eran del tipo recargable, lo que les dio una idea. Utilizaron cables del avión estrellado y construyeron un improvisado cargador conectando la radio a la batería del avión. Este ingenioso arreglo les permitió recargar las baterías de la radio y mantenerla operativa. Gracias a la radio, los sobrevivientes pudieron escuchar informes sobre la búsqueda y rescate en curso, lo que les proporcionó esperanza y confirmación de que no estaban olvidados. Matías Recalt, estudiante de medicina y jugador de rugby de 19 años. Ocurrido el accidente, asumió el papel de médico y prestó cuidados a los heridos. Gustavo Cervino. Estudiante de medicina y jugador de rugby de 19 años. Participó en las primeras excursiones. Además, se encargó de atender a los heridos y de preservar la memoria de los que murieron en la montaña, recopilando sus objetos personales con el fin de entregarlos a sus familiares. Diego Vegechi como Marcelo Pérez del Castillo. Estudiante de arquitectura de 25 años y capitán del equipo de rugby del Old Christians Club. Tras el accidente, asumió el liderazgo del grupo. Racionaba los víveres y organizaba los grupos de trabajo.
Esteban Kukurichka como Fito Strauch Urioste. Estudiante de Ingeniería Agronómica de 24 años. Inventó la máquina para derretir hielo y las gafas de sol. Viajó con sus primos Eduardo Strauch Urioste, Daniel Fernández Strauch y Daniel Shaw Urioste. Los tres primos Strauch asumieron un papel de liderazgo fundamental para la organización del grupo. Valentino Alonso como Alfredo Pancho Delgado. Estudiante de Derecho de 24 años. Fue invitado al viaje por Gastón Costemalle y convenció a su mejor amigo Numa Turcati de acompañarlo. A causa del accidente, tuvo heridas de gravedad en una pierna. Esteban Villardi como Javier Metol de 36 años. Fue invitado por su primo Panchito Aval. Viajó con su esposa Liliana Navarro, con quien tenía 4 hijos. Paula Baldini como Liliana Navarro de 34 años. Viajó con su esposo Javier Metol, con quien tenía 4 hijos. Salió ilesa del impacto y ofreció consuelo a los muchachos más jóvenes. Fue una de las víctimas de la luz. La segunda parte, El verano, muestra cómo los supervivientes se adaptan a su nueva realidad y cómo se enfrentan al dilema moral de alimentarse de los cadáveres de sus compañeros fallecidos. Algunos se niegan, otros lo aceptan como una forma de supervivencia y de respeto a los muertos. También se muestran las primeras expediciones que realizan algunos de los supervivientes para explorar el terreno y buscar una salida. Una de ellas termina en tragedia, cuando 8 de ellos mueren al ser sepultados por una avalancha de nieve que cae sobre el fuselaje del avión, donde se refugiaban. Los supervivientes de los Andes empezaron a orinar negro por varias razones relacionadas con la falta de comida y agua. La orina se tiñe de un color oscuro. Por la deshidratación severa hace que la orina no tenga suficiente líquido para diluir las toxinas que se eliminan al miccionar. Estos problemas de salud fueron causados por la escasez de alimentos, el frío extremo y la altitud elevada en la que se encontraban. La tercera parte, Otoño, se centra en la preparación de la expedición final, que tiene como objetivo cruzar la cordillera y encontrar ayuda. Nando Parrado y Roberto Canessa se ofrecen voluntarios para emprender la hazaña, y son apoyados por el resto del grupo, que les provee de comida, ropa y equipo. Antes de partir, Parrado y Canessa se despiden de sus amigos y les prometen volver con ayuda. La expedición dura 10 días, en los que Parrado y Canessa sufren el cansancio, el hambre, el frío, las heridas y el desánimo, pero también encuentran señales de vida, como un río, un valle y unas vacas. La cuarta parte, El invierno, narra el encuentro de Parrado y Canessa con un arriero chileno, Sergio Catalán, Luciano Chatón, que les da comida, abrigo y avisa a las autoridades del rescate. Los equipos de salvamento logran localizar al resto de los supervivientes, siguiendo las indicaciones de Parrado y Canessa, que les guían desde el helicóptero. Los 16 supervivientes son rescatados el 23 de diciembre de 1972, y son recibidos como héroes por sus familias y por la opinión pública. La película termina con una escena en la que los supervivientes se reúnen 50 años después del accidente, en el lugar donde se estrelló el avión, y forman una cadena humana, recordando a sus compañeros fallecidos y celebrando la vida. En esta espectacular película el director Bayona contó con la asesoría de los supervivientes reales del accidente, que le ayudaron a recrear los detalles más fieles y auténticos de su experiencia 12. También el maquillaje de la película refleja los problemas de salud de los supervivientes, como el signo del mapache, que muestra el personaje de Nando Parrado, causado por una hemorragia interna en los ojos debido a un golpe en la cabeza. Los ensayos con los actores duraron 80 días y el rodaje 140 días, en los que se utilizaron varias localizaciones en España, Bulgaria y Uruguay. Una de las reliquias más importantes de la historia real es el reloj de oro de uno de los supervivientes, que fue encontrado 30 años después del accidente por un montañero y devuelto a su dueño. El reloj era el único objeto de valor que llevaba y lo había recibido de su padre como regalo de graduación. La película termina con una escena en la que los supervivientes se reúnen 50 años después del accidente, en el lugar donde se estrelló el avión, y forman una cadena humana, recordando a sus compañeros fallecidos y celebrando la vida. Esperamos que os haya gustado el resumen de esta espectacular película. No olviden de comentar, darle a me gusta y suscribir al canal.